Con nosotros, junto a Silvia Gereda, Luis Figueroa y mi compañero Cristian Castillo, estamos analizando esto del 3 de mayo, hoy Día Mundial de la Libertad de Expresión. Luis, Cristian tenía ahí la siguiente pregunta. Licenciado Figueroa, usted ha planteado un elemento central de la comunicación y de la libertad de expresión de los últimos meses, años, que tiene que ver en torno a los bulos, a las noticias falsas, a la difusión de información que, como la licenciada Gereda había ya planteado en alguna de sus intervenciones, de esa información que no se contrasta, que no se va a la realidad y que en algunos casos no se corresponde con la realidad. ¿Cuáles son los parámetros en este momento en los cuales, respetando la libertad de expresión, también hay que demandar y denunciar aquellos malos usos de esa libertad de expresión? Bueno, los primeros llamados, como siempre, los primeros llamados a ser responsables en el tipo de información que consumen son los consumidores de información. Somos los clientes, las personas individuales, maduras, adultos, los que estamos llamados a seleccionar bien cuáles son nuestras fuentes de información. Bulos y noticias falsas siempre ha habido, toda la vida, toda la vida. Yo me acuerdo cuando era estudiante e iba a tomar la camioneta en la Séptima Avenida y había un puesto de periódicos y revistas y ahí había unos periodiquitos chiquititos así que contaban historias de extraterrestres y cosas por el estilo, y el chupacabras por aquí. Es decir, bulos y noticias falsas siempre ha habido, pero uno decidía si compraba ese tipo de periodiquitos o compraba publicaciones más serias. Las bibliotecas más grandes de la ciudad, estoy seguro de que tienen libros que no tienen sentido con el conocimiento actual. En fin, lo que quiero decir es que los primeros llamados a seleccionar racionalmente y responsablemente las fuentes de información son los consumidores. Porque siempre va a haber gente que, con buena intención o con mala intención, difunda noticias falsas. Cuando no, bulos, ¿verdad? Yo tengo una amiga que es una señora grande que me manda todo el tiempo por WhatsApp y en Facebook historias que a veces dice uno, bueno, esto tiene sentido, pero si uno lo contrasta, dice, ay no, qué pena con doña fulana, pero esto que me está mandando no es cierto, ¿verdad? Entonces uno debe seleccionar qué científicos tienen seriedad, qué sitios web citan fuentes y tienen seriedad, pero no andar ahí difundiendo todo lo que venga, ¿no? Porque todo lo que venga puede ser basura, lo cual hay que distinguir de opiniones diferentes o perspectivas diferentes, que son muy valiosas. Es decir, estamos tratando de buscar la verdad. A mí me gustó al principio de todo este asunto la discusión de si se debería usar o no ibuprofeno, por ejemplo. Y entonces ver quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra del ibuprofeno. La discusión de si el coronavirus es solo respiratorio o también se manifiesta en el sistema digestivo. Todo ese tipo de cosas son las que los consumidores deberían responsablemente, como adultos que son, hacer un intento por discernir qué tiene sentido y no. Lo que no tiene sentido y es inadmisible es que una autoridad se convierta en el gran censor que dice esto es verdad, esto es mentira, esto debería difundirse y esto no. Eso es totalmente. Y eso es precisamente el debate sobre estados de calamidad, estados de excepción, derechos constitucionales, libertad de expresión. A propósito, la historia nos demuestra que las historias falsas forman parte de la misma historia de la humanidad. Hay suficientes casos ejemplos de eso. Ahora, Silvia Gereda, nos estamos acercando al final de la entrevista, pero me gustaría que usted nos hiciera una reflexión de los retos que tenemos en lo que resta del estado de la calamidad,
no solo para este momento donde ya se empiezan a hacer preguntas incómodas sobre el tipo de información que estamos recibiendo de otras fuentes de información que han empezado a pronunciarse, y también en el resto. O sea, lo de la pandemia, lo de la epidemia va a pasar. En algún momento se termina, pero tenemos que seguir resguardando ese derecho de expresión. Y para un país como el nuestro, ¿cuáles son esos retos? Yo creo que el reto principal, Mariano, como le decía a un inicio, la prensa debe de seguir siendo el gran fiscalizador. Debemos de seguir adelante, avanzando, verificando datos, verificando información. La Cámara Guatemalteca de Periodistas tiene un compromiso con la sociedad guatemalteca para el combate, por ejemplo, de las noticias falsas. Y hay 6 pasos que son muy sencillos, que lo debe de hacer cada ciudadano, como dice Luis, en su responsabilidad personal, de no dejarse de engañar, pero tampoco de difundir noticias que no ha verificado. El primer punto es, infórmese y estudie quién es la fuente. Lea más allá del titular. ¿Quién es el autor? Si no lo conoce, googleelo, búsquelo. Busque fuentes adicionales, fuentes confiables, creíbles, que puedan sustentar la nota. Algo muy importante, compruebe la fecha. Hay noticias que vienen de mucho tiempo atrás y están circulando con fotografías falsas. Existen herramientas en Google para meter una fotografía y ver de qué reportaje y de qué fecha corresponde. Considerar si es una noticia de sesgo o no, y si tiene una duda, pregúntele a un experto. Creo que tenemos como ciudadanos la gran obligación en estos momentos, no solo los periodistas, los ciudadanos, de no difundir el pánico, de no difundir el caos, de no difundir el miedo, de ser agentes de la verdad, de actuar con serenidad en base a datos y sobre todo defender el debate de las ideas. Creo que es muy importante en estos momentos que nos pronunciemos cada quien desde nuestros espacios, pero como decía Luis, con el respeto que merecen los otros seres humanos. Y con esa expresión, Silvia Gereda, le agradecemos mucho a usted que nos haya acompañado, también a Luis Figueroa. Ha sido realmente muy interesante debatir, discutir sobre el 3 de mayo, Día de la Libertad de Expresión. ¿Terminamos, don Christens? Definitivamente creo que los puntos que dio la licenciada Gereda muy interesantes. Un reto para el lector, para el consumidor de información, no quedarse solo con el título de la noticia y la imagen, que a veces es lo que más se atrae, sino tener un discernimiento en torno a la información que difunde. Tómense 5 segundos, no cuesta más de 5 segundos ver más que bajar del titular. Bajar del titular, ver alguna de las cosas. Bueno, a ustedes les agradecemos mucho. Junto a Cristian Castillo tuvimos el gusto de conducir la entrevista de hoy, domingo 3 de mayo. Mañana lunes seguimos con entrevistas a las 8:45, todo el resto de la semana. Y como es este país, las noticias no faltarán, los debates no faltarán y por supuesto tampoco la controversia. Les deseamos una buena noche y un buen descanso.